Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad que ya llevábamos tiempo. Está pasando una situación un poco difícil, ¿verdad? Por mi propia negligencia, la cual el Señor me habló de muchas maneras y estoy agradecido, porque a veces no entendemos los momentos difíciles que vienen a nuestra vida o los desiertos. Pero yo le doy las gracias a Dios por haberme llevado a este lugar y pasar pues un periodo de prueba de tiempo, ¿verdad? Pero qué bendita su palabra, que sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios. Yo quisiera antes de nada, pues me han dejado poner un video, por favor. ¿Lo tenemos listo? Amén. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, cada gesto de generosidad, por más pequeño que parezca, tiene un impacto profundo en quienes lo reciben. Porque las pequeñas obras cambian vidas. Cuando sumamos esas pequeñas obras se genera un efecto multiplicador. Una vida que cambia toca a otras y esas otras se multiplican en una cadena de esperanza y transformación. En Remar Guatemala llevamos más de 30 años comprometidos con un solo propósito: ser el instrumento de Dios para transformar vidas y reducir los desafíos económicos y sociales de nuestro país. Con nuestros programas brindamos atención y protección a menores en riesgo, rehabilitación a quienes luchan contra las adicciones, cuidado a nuestros adultos mayores, apoyo a madres solteras y educación a través de nuestros centros escolares. Pero esto no sería posible sin la gracia de Dios y sin el apoyo de personas como tú. Cada acción, por pequeñas que sean, tienen el poder de generar un cambio profundo. Tú también puedes ser parte de esta transformación. Con tu ayuda podemos seguir construyendo un mundo mejor, paso a paso y vida a vida. Gloria a su nombre. Antes de empezar con la palabra, yo quisiera darle las gracias a Ángela, Caro, a Tito, a todos mis amigos que tengo aquí, y sobre todo a Casa Josué, porque ustedes han sido de bendición para Remar. Yo siempre que hemos tenido una necesidad en la cual lo hemos pasado y todo eso, siempre he llamado a Ángel o a los hermanos y siempre han respondido. Siempre. Que si huevo, que si pollo, que si pañales, que yo qué sé. Entonces quiero agradeceros vuestro corazón. Yo siempre he dicho que las dos piernas de un cristiano son la fe y las obras. Y Casa Josué no está coja. Aleluya. Y la verdad que hemos encontrado un apoyo tremendo con Casa Josué, siempre, siempre. Ahora acabamos de tener una madre que acaba de dar a luz, una niña con 16 años. Y le decía a Ángela, bueno, ¿y qué tal? Bueno, pues dime, ¿qué necesidades para apoyar? No sé, con pañales, con lo que siempre está ahí. Sin que den un aplauso a ustedes mismos. Gracias. Dénselo, dénselo. Y hoy, bueno, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra, porque el pasaje de hoy es uno de los más conocidos de toda la Biblia. Incluso de gente que no conocen a Dios o que conocen poco a Dios, han escuchado del buen samaritano. Yo lo he predicado en algunas veces, pero el Señor me ha dado un nuevo enfoque para hoy, ¿verdad? Quisiera que viéramos este pasaje desde una perspectiva moderna. Desde una perspectiva de hoy en día, actual, contemporánea, ¿verdad? Para que entendamos y miremos dónde quiero llegar. ¿Por qué es necesario que sea evidente la actitud del buen samaritano en estos tiempos, en estos días, sobre todo en estos tiempos tan difíciles? Entonces te invito que vayamos pues a Lucas 10 y quisiera leerlo para que tengamos precisamente un trasfondo y entendamos ¿a dónde vamos? Yo titularía el mensaje de hoy, ¿dónde está el buen samaritano de hoy en día? Porque eso somos todos.
Leemos el capítulo 10 desde el versículo 25 en adelante. Y dice la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, este pasaje no se trata de que seamos salvos o de cómo ser salvos, no. Este pasaje se trata de revelarle a este hombre cuál era su verdadera actitud, qué es lo que quería conseguir, ¿verdad? Y ayudarlo a ver cuál era el problema mientras pensaba que era algo distinto a los demás. Entonces, la parábola del buen samaritano es como respuesta a la pregunta que hace, nuestro intérprete de la ley, ¿verdad? Que le hace al maestro, que le hace al Señor. Todos sabemos que lo que intentaba era ponerlo a prueba, ¿verdad? Dijo, ¿que haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Le responde con otra pregunta. Lo vamos a ver en el 26. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesucristo ya sabía cuál era el problema de este hombre. Así que al ver eso en un contexto hermoso de cómo Dios, ¿verdad? De cómo el Señor Jesús quería enseñarle precisamente a este hombre, o sea, que no se trata solo de ser buenos o de seguir las reglas. No, se trata y le hace saber que es asunto del corazón. En verdad, ¿quiénes somos en el fondo? Y el intérprete preguntó, ¿verdad? En el 29, ¿y quién es mi prójimo? Jesús en la parábola del buen samaritano nos enseña que el prójimo no es el que está más cercano de nosotros o el que está al lado, ¿no? Sino también el que tiene necesidad o esté pasando por cualquier clase de necesidad y requiere ayuda. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Pone al buen samaritano como modelo de conducta. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Estudiando esta palabra yo me di cuenta, me da a entender que estaba Jerusalén de Jericó a unos 27 kilómetros más o menos. Pero había una cuesta empinada que era de Jerusalén a Jericó que descendía más o menos de 1 kilómetro, más o menos. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo. Lo que no era poco común en aquel tiempo. Porque ese tramo de carretera tenía muchas cuevas, donde mucha gente podía esconderse y a saber qué más, ¿verdad? Lugares donde esconderse. Así que era común que en ese lugar asaltaran a la gente. Y sobre todo lo harían de noche, ¿verdad? O lo hicieron de noche. Dice en el 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Miren, hermano, aquí hasta estaba alguien que ofrecía sacrificio en el templo. Sería muy religioso. En la sinagoga, etc. Pero cuando vio a ese hombre que estaba medio muerto, medio despojado, desnudo, maltratado, siguió de largo. El 32. Asimismo un levita. También estamos hablando de una persona responsable del tabernáculo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndolo y pasó de largo. Ahora, si yo hubiera hecho esa pregunta que le hizo este hombre, yo me hubiera sentido incómodo por lo que estaba oyendo. Porque allí estaban 2 hombres o 2 líderes religiosos hablando de gente que servía al Señor a diario. Quizá iban vía Jericó, yo no sé, a algún lugar, subían de Jerusalén a servir, porque los 2 iban a servir al templo, ¿verdad? Ambos, cualquiera de los 2, debieron de haber dicho, ¿qué le sucede a este hombre? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Solo lo vieron y siguieron de largo. Tal vez su excusa, no sé, se me ocurre, es que estaba medio muerto y quien tocara a una persona muerta posiblemente quedaba impuro y no podía hacer su trabajo en el templo o en el santuario. No lo sé. Entonces, por la razón que fuera, la Biblia dice,
y nos enseña que lo vieron y pasaron de largo. Yo siempre he dicho que Jesús, el Señor Jesús, tenía sus razones para haber escrito esta parábola. No solo para que la estudiáramos y la supiéramos de memoria. Él tenía su razón por haberlo puesto allí. Porque dijo en el 33, pero un samaritano que iba de camino, aquí yo digo que la razón, y lo dice la palabra, por la razón que está aquí era que una persona importante, que seguro que iba de viaje con un tiempo limitado, había algún destino, quizás tendría eso, un límite de tiempo. El caso que sea, entonces dice que vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Los tres miraron, 2 siguieron y 1 se paró. 2 miraron, 1 se detuvo. En el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Digo yo, los otros eran personas religiosas que servían todos los días en la iglesia, todos los días en el templo. Pasaron de largo. Y este era un hombre a quien los judíos odiaban. Odiaban, pero terriblemente. Y se acerca este samaritano al judío que estaba a punto de morir y mira lo que hace. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídemele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Escucha bien esto, porque esto debió de haber sido una pregunta muy convincente. En el 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, yo con este pasaje quisiéramos que viéramos al buen samaritano. Yo te quiero hacer a ti unas cuantas preguntas, porque quisiera que cada quien se cuestionara si eso encaja conmigo. ¿Eso es lo que haría yo en verdad? ¿Cómo soy? Como cristiano cada día. No solo los domingos, ni al escuchar alguna predicación o la palabra, sino ¿qué clase de samaritanos somos nosotros? Estamos en el siglo XXI. Sé que las cosas han cambiado. Yo pienso que ahora son bastante peor. Son mucho peores. Es decir, este es un incidente en el camino a Jericó, no cabe duda, porque eran muchos, seguramente los que habrían ahí. Pero consideremos lo que sucede en nuestro país. Digo nuestro porque amo a Guatemala como si fuera mío. ¿Cuánta gente en necesidad? Con eso en mente yo quisiera que pensáramos en verdad qué es lo que hizo este buen samaritano. Es decir, por tratarse de un judío, lo último que quería este hombre era enredarse o liarse con él. Madre mía, tiene nada que ver y encima nos odian. Sobre todo darle algo o ayudarlo o dejarlo morir, porque ellos se odiaban entre sí. Pero el Señor Jesús, y vuelvo a repetirlo, escogió a este samaritano y a este judío por una razón. No es casualidad. Así que yo quisiera que tú pensaras en esto y te preguntaras, ¿es esto propio de mi vida en el día a día? Porque lo primero que hizo el samaritano, ¿qué fue? Él iba andando, vio en el otro lado del camino, ¿qué hizo? Abrió sus ojos. Eso es lo primero. Y eso es lo que me llama la atención. Lo miró y vio que este hombre estaba malherido, lo habían dado una paliza, estaba casi desnudo, le quitaron la ropa, lo dejaron hecho lata. Él sabía que él podía, estaba a punto de morir. Y mirando al samaritano, el samaritano al judío, vio lo mismo que los 3. Vio lo mismo que los otros 2 religiosos.
Porque él vio a alguien en necesidad. Un hombre que está ahí tirado en el camino a punto de morir. No se fijó si era samaritano o era judío. Solo vio a alguien que estaba en gran necesidad. Que en vez de pasar como hicieron los otros dos al otro lado, él se detuvo. Y pudo haber dicho, bueno, yo estoy de viaje. ¿Por qué tengo que lidiar con esta situación o con esto que estoy viendo? Además, mi vida corre peligro porque lo mismo que le han hecho a él, me lo pueden hacer a mí. A lo mejor me están esperando por ahí a que venga otra víctima y me atraquen o me asalten. Yo qué sé, pudo haber dicho, bueno, mejor me voy. Pudo haber pensado de todo posiblemente, pero este samaritano no solo abrió sus ojos, sino que vio algo y vio algo que le habló a su corazón. Allí estaba alguien a punto de morir. Allí estaba alguien que yo tendría que hacer algo si no se va a morir o a saber qué le va a pasar. Solo está viendo a alguien que necesita ayuda. Oye, si me paro a lo mejor me podrían hacer a mí lo mismo. Pudo, yo qué sé, pasarse, no sé. ¿Qué debo hacer? Y viendo que era judío, yo sé que de lo contrario no estaría esto en la Biblia. ¿Por qué puso un judío y un samaritano? Y viendo que era judío, yo estoy seguro que de lo contrario el Señor no hubiera contado esta historia. Sin importar se detuvo, se paró. Ahora, lo segundo que quisiéramos que notáramos es que al pensar esto, no solo lo miró, abrió sus ojos, es que también abrió su corazón. Pudo haber dicho, no tengo tiempo, yo voy de viaje, soy un hombre ocupado, es judío encima. Abrió su corazón. Y la razón fue porque lo vio y lo vio con compasión. Alguien está tirado. Alguien ha sido asaltado. Está que se muere, a punto de morir. Es lo único que importaba en su corazón. Ahora, al pensar esto, creo que su corazón comenzó a latir más rápido, porque también sabía que quien se lo había hecho a él, también se lo podían, a judíos se lo podían hacer a él. Yo me imagino, puso a saber, si pudieron hacer eso, huir y esconderse en todas estas cuevas, ¿quién dice que a mí me están esperando para poderme hacer lo mismo? Así que escucha bien, su corazón latía más rápido. Su corazón bombeaba sangre, pero su espíritu bombeaba compasión. Algo ocurría en el corazón del samaritano. Al ver al judío en la condición en la que estaba, pudo haber dicho con temor, lo mismo me va a pasar a mí. No lo pensó. ¿Por qué? Su corazón era sincero. Allí estaba alguien con gran necesidad. Y él era quien estaba cerca y podía ayudarlo. Él estaba absorto en salvarle la vida a este hombre. No pensó, ¿y qué tal si llegó tarde? A lo mejor van a pensar, ¿y tú dónde te has metido? ¿Qué te ha pasado? Tenías que estar aquí en tal día. ¿Y qué? ¿Dónde te has parado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Dónde estoy? Saber, yo me imagino la situación. Lo único que le importaba al samaritano es que este hombre se estaba muriendo. Necesita ayuda y yo lo ayudaré. Ahora pensemos en esto. Los tres hombres, los tres, que pasaron por allí vieron lo mismo. Los tres. Pero uno, solo uno, vio con ojos compasivos. Un corazón compasivo.
alguien que está en necesidad, yo lo ayudaré. No dije lo ayudaré, si es samaritano, si es un paisano, bueno, pues sí, lo ayudaré. No le preguntó nada, no le preguntó eso. La razón, ¿sabes por qué? Porque su amor no tenía perjuicio, como está pasando hoy en la iglesia. Su amor era imparcial. Su amor era agradable a Dios. Alguien me necesita y lo ayudaré. Al pensar en esto debo de preguntarme, ¿actúo con los ojos abiertos? Y tú actúas con el corazón abierto. O sea, si hay alguien en necesidad, el asunto es ese. No es el color de su piel, ni es el idioma que hable, ni su lugar de origen, ni su razón social. Esto no importa. Jesucristo lo explicó, mira, de una forma muy clara y muy sencilla. Él solo abrió sus ojos y abrió su corazón, pero ¿sabe lo que hizo después? Abrió sus manos. No solo se quedó ahí, abrió sus manos. Porque la Biblia relata que dice que el samaritano actuó de inmediato, consciente de que ese hombre podría morir en cualquier momento. ¿Qué fue lo que hizo? Lo único que sabía hacer y lo mejor que sabía hacer. Y yo me imagino que cuando se acercó al hombre con tantas heridas, pues fue a encargarse del sangrado, porque dice que sacó sus vendas, lo llevaba, el aceite y el vino. Como diciendo, ¿qué es lo que tengo? Venga, vamos a parar este sangrado, todas estas heridas. Porque lo mismo le podía haber sucedido a él. Lo que él atendió fue su necesidad física en esos momentos. No dijo, bueno, lamento que te sientas así. Te hirieron. ¿Qué hacen las iglesias? Oraré por ti. Oraré por ti. Claro que hay que orar. Vamos a orar y espero que te encuentres mejor. No, él abrió sus ojos, abrió su corazón y ahora abrió sus manos. Se ocupó vendando sus heridas con lo único que él tenía, con aceite, con vino. No dijo, bueno, lamento que te sientas así. Yo tengo mucha prisa y tengo que ir a la iglesia y no puedo pararme ahora. Voy a orar. Y el Señor va a hacer la obra y verá cómo te vas a sentir mejor. Atendió sus heridas, que debieron de haber sido muchas. Lo golpearon, dice la palabra de Dios, casi hasta matarlo. Y lo curó con aceite. O sea, estaba haciendo lo que sabía hacer, vendando sus heridas. Y lo que estaba es salvándole la vida. Al pensar en eso considero el hecho de que la Biblia dice que lo subió a su cabalgadura. Yo no sé, a lo mejor sería subirlo ahí a su burro, yo qué sé, o a lo mejor el hombre este era de peso, pesaba, no sé, espero que no fuera como yo, o si no tendría que agarrar un Nissan Patro. Pero él dice que lo agarró y lo subió a su cabalgadura, a su burro. Estaba este hombre casi muerto. Porque si él le hubiera vendado las heridas, le hubiera dicho, bueno, hasta luego, gracias. Lo que habría hecho es medio ayudarlo. Entonces no solo lo medio ayudó, estuvo dispuesto a dar su tiempo. A dar su tiempo para hacer lo posible por alguien necesitado, como una emergencia, un hombre que estaba a punto de morir y en un lugar muy peligroso, era vía Jericó. Como digo, seguramente un camino lleno de ladrones todo el tiempo.
Al samaritano no le importó. Había alguien con una gran necesidad y haría lo posible. Se paró, se detuvo. Y aunque no fuera suficiente, pero por lo menos lo iba a intentar, salvarle la vida. Y perdónenme, a lo mejor me paso. A veces preguntamos por qué se puede hacer. Yo me he encontrado con muchas respuestas, ¿verdad? Es que no es mi llamado. Yo trabajo en la iglesia. Esto le corresponde a otro. Ojalá alguien llegue a tiempo para que no se muera. A lo mejor el samaritano no tenía tiempo. Tendría que hacer otras cosas. Y la más que la Biblia lo pone como un viajero, como un viajante. Pero se paró. Le puso el vendaje y el vino. Luego lo montó en el burro y lo llevó a la posada más cercana. ¿Dónde quedaba? Pues no sé, yo qué sé, pudo estar bastante lejos, no sé. Pero el asunto es este, él decía, no lo voy a dejar morir. Le voy a poner ahora lo que sé, las vendas, lo voy a poner con aceite, voy a ver qué hago. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos el buen samaritano. Porque la Biblia podía haber dicho, bueno, el samaritano no. Le puso el buen samaritano. Porque me encanta el buen samaritano. Porque no se trata, no solo el samaritano hizo ahí, bueno, ahí, no, el buen samaritano. El buen samaritano, los judíos decían que no existe un buen samaritano. Pero el buen samaritano, porque hizo mucho de lo que quizás alguien más podía haber hecho. Lo único que sabía, lo que tenía ahí, vendarlo lo mejor posible. Ayudar a sanarlo con vino para quitarle los dolores, me imagino, y llevarlo a alguien que pudiera ayudarlo. Esto me lleva al siguiente punto. Abrió sus ojos. Abrió su corazón, abrió sus manos y ahora abrió sus posesiones. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que sin pensar en sí mismo, quédense con esto, sin pensar en sí mismo, pensó en el hombre y él estaba consciente de que en algún momento podía morir. Lo montó en su burro, lo llevó a una posada, en estos tiempos modernos sería un hotel, no sé, una posada. Y él no dijo, mira, encontré a este hombre. Yo ya he hecho lo que he podido. Espero que lo puedan ayudar. No, él dijo, les traigo a este hombre. Cuídenlo y díganme lo que gasten en él. Así pues lo hizo. Porque sabía que así podía salvarlo. Al pensar en eso, creo que la gente, las personas, quieren sacar siempre sus cuentas. Los 2 denarios. Él no dijo, bueno, ¿por cuánto puedo hacer esto? No. Le dio 2 denarios. Porque en realidad, 2 denarios cubrían casi 3 semanas. 21 días o casi 4 semanas, un mes. Para que lo pudieran atender, curarlo, cuidarlo, alimentarlo. Era un dinero. Le dio lo necesario. Yo creo que este hombre fue muy receptivo porque se dio cuenta que el hombre estaba ya, más para allá que para acá. Dijo, miren, por favor, pónganlo en una buena cama, cuídenlo y volveré. Wow. Dicho de otro modo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. A la iglesia le falta hacer. ¿Saben ustedes cuántas iglesias hay en Guatemala? ¿Saben? 47.000 iglesias evangélicas. Yo, solo en la colonia que estoy en San José, que es una cuadra, ¿hay cuántas? 5 o 6, ¿no? En esa cuadra hay 5 o 6. Pues los domingos empiezan la alabanza por la mañana y hay y todo va pasando por ahí. 47.000 iglesias. 9.000 niños de la calle. 80% de pobreza. Hace un mes
pasamos al número 1. Nos ganaba Haití de desnutrición a nivel mundial. Desnutrición infantil. Podemos decir, y otra cosa es hacer. Todas estas características del buen samaritano deberían de ser ciertas en nosotros. Que abramos nuestros ojos a la necesidad, que abramos nuestro corazón, porque nos interesamos por otros. Qué hermoso es eso. Y que abramos nuestras manos, porque a veces podemos hacer algo que marque la diferencia. Algo que, verdad, impactemos en este país. Somos cristianos, pero que vean que impactemos. No que nos conozcan allá afuera en el mundo como uno de los países violentos, corruptos y no sé qué, pero no nos conocen porque somos cristianos. Pero si hiciéramos algo, marcaríamos, te lo digo yo, que marcaríamos la diferencia. Posesiones, miren, la mayoría de nosotros tenemos más que mucha gente en el mundo. Bueno, que no tienen nada. Y quizá a veces somos más egoístas de lo que pensamos. Y debemos recordar de dónde vino. Todo lo que tenemos, todo vino, cada uno de nosotros viene de Dios. Él es la fuente de todo lo bueno y perfecto. Es la fuente de nuestra salvación, es la fuente de nuestra salud. Pensándolo bien, hermanitos, no hay mucho de lo que podamos presumir. Somos tan bendecidos. Es tan fácil ser muy bendecido y no pensar en la gente que necesita una bendición. Es fácil caer en eso. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos necesidad. Ahora, la gente siempre no tiene más que uno. Y perdónenme la pregunta, yo vivo esto, es que el asunto sería, o la pregunta, ¿qué quiere Dios que haga con lo que tengo? ¿Cómo quiere Dios que comparta mi vida? ¿Cómo Dios quiere que trate a otros? Si alguna vez hubo un tiempo que deberíamos de pensar como el buen samaritano, es ahora, en estos tiempos actuales, cuando más se necesita. Pero fíjate, luego hay algo más que abrió, es que es impresionante. Recuerda, abrió sus ojos, abrió su corazón, abrió sus manos, abrió sus posesiones. Y ahora ¿sabe lo que es? Abrió su tiempo. Al decir la parábola que estaba de viaje, el Señor quiso decir que seguro que iba rumbo a algún sitio, a algún destino, que tendría limitación de tiempo, la parábola lo dice, pero decidió sacar el tiempo más importante para ayudar a alguien que evitara que se muriera. Había una necesidad. La vio. Luego la pregunta es, ¿puedo sentir la necesidad? ¿La puedo sentir? ¿Yo puedo sentir la necesidad lo suficiente para olvidarme de lo mío? ¿Puedo sentirla? ¿O solo la veo? Y hago como los otros dos, paso de largo. ¿No lo sientes? ¿Tu país? Y olvidar dónde voy en ese momento particular, olvidar mi agenda. Querer saber lo que necesita. Sintió algo que no le permitiría dejar a ese hombre que se muriera. Sintió algo que no le importó no tener que sacar cuentas.
Toma, aquí tienes lo suficiente para que me lo cuides 3 semanas. Asegúrate de que esté bien. Yo voy a volver. No me voy a olvidar. Gastaré lo que sea cuando vuelva. Esa es la actitud cristiana genuina, agradable a Dios. Al leer este pasaje me pregunto, ¿cuántas personas necesitadas pasamos de largo a diario? Sería bueno, es que esta pregunta es... Y a lo mejor no nos dicen que tienen necesidad. Algunas personas no lo dicen. Ahora, ¿con cuántas personas hablamos y a cuántas personas escuchamos que tienen necesidad? Porque a veces esa persona trata, yo lo veo en el ministerio, a veces esa persona trata de captar nuestra atención en un nivel más profundo de lo que lo oímos al principio. Y la razón es porque siguen diciéndolo, es porque muchos tienen la necesidad de sentirse escuchados. Creo que todos hemos sido así en algo en nuestra vida. Solo quiero asegurar que sientan lo mismo que siento yo. Que entiendan mi herida, que entiendan mi dolor, mi sufrimiento, mi pérdida, mi necesidad, yo qué sé, mi malentendido. Yo quiero estar seguro de que lo sientas. ¿Por qué captan tu atención de esa manera? Porque así sabré que te importo. A decir, claro, oraré por ti. Pero ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces ahí sabré lo que sientes. Piensen en esto. Es fácil no sentir el sufrimiento de alguien. Creo que todos necesitamos suficiente dolor en nuestra vida para no olvidarlo. Yo puedo pensar en mi propia vida, en el sufrimiento, entre otros. Y esto no tiene nada que ver con compararme con él. No, no es eso. Pienso en las veces que me di cuenta de que Dios ha usado algo por mi bien, para ayudarme a entender lo que alguien sentía en necesidad. Yo recuerdo, bueno, nunca lo olvidaré, por eso lo quiero contar. Yo fui marinero, salí en la marina, pues conocí el mundo de las drogas en todos los sentidos. Yo recuerdo cuando salí, pues ya robaba mi casa, mi padre ya nada. Y me fui a vivir en un carro, era joven, tenía el carro de mi cuñado que me dio. Y a los 6 meses mi padre fue a buscarme. Y por la ventana del carro. Lolo, vamos. Digo, ¿a dónde? Encontré un sitio que te van a ayudar. Yo lo recuerdo con tristeza, pero a la misma vez lo recuerdo con alegría, porque después las cosas cambiaron mucho. Lo llevé a casa del gitano, comprar la droga, en el camino me paraba, era de Sevilla al País Vasco, a Vitoria, eran 1100 kilómetros, paraban cada gasolinera, me metía la dosis y así sucesivamente, hasta que llegué. Me dijo, si vuelves que sea de Francia para arriba, pero aquí en un año no te queremos. Estaba nevando, fíjate, es como decir un sevillano, un africano en Alaska, pues así era un sevillano. Pero lo más impresionante es que entro ahí y me agarra un chaval esa noche, Antonio el carnicero, se murió hace poco. Mira, esta es la cama que tú tienes. Yo iba con síndrome ya de abstinencia, que es horrible, el mono que le llamamos. Él se quedó conmigo toda la noche. Me daba masajes en los pies, me daba infusiones de agua caliente para que me relajara el estómago. Me levantaba y me hacía hacer un hoyo y lo tapaba para que me cansara y pudiera descansar. Así 17 noches enteras seguidas sin dormir. Me enseñó a ordeñar, me enseñó con las cabras. Yo me iba todas las mañanas con él a las 5 de la mañana con mis cabras, mis vacas. Conocí a Dios.
Wow. A veces es necesario sentir el dolor. Porque mi padre me dijo al año y medio, vuelve a casa, tu madre, te necesitamos. 7 hermanos, imagínate. Digo, no, papá, yo me voy a quedar a hacer lo mismo que han hecho por mí. ¿Cómo me voy a olvidar? Jamás de eso. Mi familia, los hermanos que me ayudaron, pero sobre todo Dios, que no es que me metiera en las drogas, porque nosotros tenemos libre albedrío, no se te ocurra pensar eso. Pero me echó un salvavidas en el momento que más lo necesitaba y me agarré a él. Si no me agarró, me ahogo, me muero. Wow. ¿Cómo me voy a olvidar? Empecé a sentir lo que yo había sentido cuando decidí trabajar en la obra. Llegó yo me acuerdo, un canario, un chaval joven con 17 años que llegó y venía como yo llegué y lo vi, digo, yo me voy a encargar de él. Lo agarré, lo tuve conmigo más de 10 días, le hacía lo mismo que hicieron conmigo, porque yo sentía, yo sabía lo que le estaba pasando. No es necesario que le diga el incidente en sí, pero sucedió algo en mi vida que cambió mi actitud por completo. Comencé a sentir eso, lo que estaban sintiendo otras personas. Me di cuenta que a eso Dios le llama misericordia. Misericordia, tan simple como ponerte en el lugar del que sufre. Así de fácil, pero es casi de fácil lo explica el Señor. No le da 10.000 vueltas. Solo saber lo que sienten los demás, wow, cómo me siento. Solo quiero sentir que me entiendan. El otro día, hace una semana, estuve con un joven de remar, un chaval de los que tenemos allí en la ciudad. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Digo, mira, ahora mismo claro que sí. Me lo llevé a casa, nos hablamos y él me decía, miren, es que nadie me escucha. El responsable no me escucha. Y lo único que si hago algo más me pone no sé qué, que si a fregar la soya, que si no sé qué, que no sé cuánto. Pero no me escuchan. Digo, bueno, tranquilo, relájate. A ver, ¿qué te pasa? Y empezó a hablarme. Madre mía. Al final me quebranté con él, le di un abrazo, digo, no te preocupes. A partir de ahora tú puedes venir aquí las veces que quieras, aquí estoy. Y lo que me dijo, pues me dijo, gracias José, porque me escuchaste. Porque sé lo que sientes ahora. Yo digo, pero sabe, con lo malo que fue, lo doloroso que fue en mi vida, Dios lo usó para mi bien. Porque abrió mi corazón a un nivel que jamás había sentido. Un buen samaritano tiene buenos sentimientos y eso es lo que hace detenerte, dedicarle tiempo, pararte. Hay alguien que me quiere escuchar para sentir lo que siente. Y además luego el Señor Jesucristo, tan fácil que lo puso. Luego cuando concluyó el relato solo le dijo al hombre, ve y haz tú lo mismo. Cuando pensé en esto, consideré lo sencillo que es este pasaje bíblico, porque es tan fácil, tan sencillo, pero cuán profundo y desafiante. No estamos hablando de que seamos salvos por ser buenos, no te equivoques, sino de una vida agradable a Dios. Que implica ayudar a quienes necesitan primero a Cristo en su vida. O quien tiene también otras necesidades en la vida. Gente que sufre con dolor profundo. Al no tener muchos allí, no sé, ni para comer o perder a un ser querido, o su casa, o sus hijos, su matrimonio, lo que sea. Necesitan ser escuchados. Es desgarrador, mucha atención. Y perdóname que te diga esto. Cuando tu corazón no puede quebrantarse, tú estás en problemas. Si tú no te quebrantas.
tú tienes un problema. Un corazón quebrantado, todos deberíamos estar disponibles para que algo nos parta el corazón. Deberíamos poder sentir, tocar y saber en el fondo lo que es en verdad el dolor, el sufrimiento y el pesar. Porque entonces va a cambiar muchas cosas en tu vida. Entonces vas a ver cosas que no has visto en tu vida. Es una historia sencilla, ¿eh? Es una historia muy sencilla, pero es tan conocida porque siempre pasa. Así pues, José Carlos, vente aquí conmigo. Te pido que examines tu corazón. ¿Entraríamos en la categoría del buen samaritano nosotros? Podría decirse que es comprensivo, que sabe, que siente, que entiende. Que tiene manos amigas, que tiene ojos abiertos y que tiene en verdad un corazón receptivo. Vivir en un amor activo, y yo le digo hasta universal, que derriba barreras y transforma la realidad social, pero solo es con gestos de compasión y con compromiso. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ponte tu mano en el corazón. Perdona que te... Dile en esta mañana al Señor: Señor, examina mi corazón. Escudriña todo en mí. Recibe. Escudriñame, Señor. Mira todo en mí. Andaré en integridad. Quiero hacer tu voluntad. Me presento ante ti hoy, Señor, y me entrego, Señor, todo a ti. Escudriñame, Señor, examina todo en mí. Andaré en integridad. Quiero hacer tu voluntad. Me presento, Señor, hoy a ti. Y me entrego, Señor, todo a ti. Arranca hoy de mí toda iniquidad que impida el fluir de tu poder. Derrama fresca unción, he aquí mi corazón. Inúndalo con santa bendición. Decimos, Señor, toca nuestros corazones, Señor. Escudriña mi corazón, Señor, y que tenga un corazón, Señor, también compasivo. No quiero pasar de largo, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad sobre todas las cosas.